Estamos de regreso en CNN Chile Radio. AM. Estamos de vuelta a 9 de la mañana, nos vamos a actualizar información internacional con el ojo puesto en la guerra entre Rusia y Ucrania, entre otros temas, por supuesto. Isel Guerra con nosotros. ¿Qué tal, Isel? ¿Cómo estás, Isel? Buenos días. Muy buenos días, Carola Seba. Vamos a comenzar esta revisión internacional. Por cierto, lo que ocurre allí en Ucrania, lamentablemente con una nueva jornada de ataques aéreos reportados en estas últimas horas y con lo que ya se advierte es una cifra récord de drones lanzados. Al menos 550 drones utilizados por Rusia para atacar a Ucrania, particularmente a Kiev, que es lo que se llevaba la peor parte en horas de esta madrugada, así como también 11 misiles balísticos y de cruceros, según ha reportado Ucrania durante esta jornada. De hecho, esas imágenes corresponden precisamente a parte de las 13 horas de ataque que reportan aquí las autoridades locales y con diversos daños, como ven ustedes ahí en pantalla. Daños civiles importantes, daños materiales también ahí en unas imágenes que son bien crudas, ¿no? Habíamos quedado quizás con otra sensación después de lo que había ocurrido con los avances en las negociaciones o acercamientos incipientes, pero esto demuestra que la guerra está muy viva. Sí, muy viva, muy lejos de terminar. Hay diálogos que se intentaron alcanzar en estas últimas semanas, pero parecieran ya estar estancados. Todo esto cuando el día de ayer, por lo demás, Putin y Donald Trump sostenían una llamada telefónica de 1 hora aproximadamente, donde allí tanto Rusia como Estados Unidos, la Casa Blanca, reconocían que no se habían logrado mayores avances. Y horas después, precisamente, de ese contacto telefónico, el sexto ya en lo que va de este año, tras el regreso de Donald Trump a la presidencia, es que, por cierto, se registra este ataque. Casi todos los distritos de la capital recibieron algún tipo de impacto en horas de la noche y también parte de esta madrugada. Y con 72 drones, reporta aquí Ucrania, que lograron superar las barreras antiaéreas existentes en Kiev y que finalmente terminaron registrando estos ataques. Todo esto cuando ya el sábado se había registrado también por la noche un ataque bastante importante, más de 500 drones en esa oportunidad, pero ahora se supera esa cifra, 550 drones lanzados en horas de esta madrugada. Se supone que Rusia, el interés que tenía, y así lo ha afirmado, era como destruir infraestructura crítica. Exacto. Y dice que se han destruido empresas militares, un aeródromo y una refinería, pero lo que vemos aquí son ataques a edificios donde vive población civil. Exacto. Perdona, heridos, fallecidos. Hay 23 personas heridas hasta este momento, según el reporte que realizan aquí las autoridades locales, y también en otras zonas de Ucrania se registraron ataques aéreos en Sumy, en Kharkiv y en Chernihiv. También se reportaban en horas de esta madrugada ataques donde aparentemente murió una mujer cerca de la frontera con Rusia. Claro, que eso es lo habitual, ¿cierto? Que se bombardeen zonas fronterizas. Exacto. Pero cuando los ataques llegan a Kiev, ya estamos hablando de otra cosa. Zelensky reaccionó diciendo que esto fue un ataque deliberadamente masivo y cínico. Y bueno, Donald Trump también tiene que preguntarse cuán efectiva es su intervención, que se suponía que le iba a terminar con esta guerra, si horas después nomás se produce este ataque. También hay como una señal de parte de Vladimir Putin, que además habló en las últimas horas con Emmanuel Macron después como de 3 años sin conversar. Exactamente, sí. Durante esta semana se llevó a cabo, por cierto, esa conversación telefónica entre Macron, que recordemos visitó Rusia momentos antes, días antes de que se iniciara la invasión en 2022. Lo cierto es que aquí, tú lo mencionabas, ¿no? Estos ataques suelen estar dirigidos al este de Ucrania, cuando ocurren, por cierto, en la capital, y en este caso afectando casi la totalidad de los distritos. Sumamente llamativo. Rusia deja claro también cuál es su poder militar y su poder de fuego, y de hecho también lo que hay detrás, ¿no? Los civiles que pasan una mala noche. De hecho, esa es una de las declaraciones de Zelensky durante esta jornada. Vamos a revisar el momento, cómo se vivió, por cierto, los resguardos en los diferentes búnkeres antiaéreos que existen, por cierto, allí en la capital. Veamos precisamente ese momento.
Bueno, es lamentable la angustia, por cierto, de los millones de ucranianos que han tenido que atravesar esta situación en estos últimos 3 años. Todo esto cuando los esfuerzos aparentemente están bastante estancados, lo ha reconocido Trump el día de ayer. Dijo que le estaba decepcionado de que Putin no estuviera listo, y esto tras la conversación del día de ayer. Y Rusia ha señalado, la guerra va a continuar mientras sea necesario. Todo esto cuando no se ha logrado ningún progreso, lo reconoce la Casa Blanca en estas últimas publicaciones y comunicados, y por cierto declaraciones que ha emitido el propio presidente de Estados Unidos. Todo esto en medio de, lamentablemente, esta guerra que se mantiene. Se suma además una medida que ha reconocido finalmente Estados Unidos de suspender algunos envíos de armas, entre ellos lo reconoce la Casa Blanca, aquellos implementos necesarios para las defensas antiaéreas, y todo esto con Trump, que el día de ayer responsabilizaba a Biden, ¿no?, de básicamente vaciar las reservas militares de Estados Unidos. Bueno, es algo momentáneo, aseguran desde Estados Unidos, mientras revisan el arsenal que posee el país norteamericano, pero esto ya ha generado varias críticas de parte de Ucrania, entre ellos, por cierto, también de Volodymyr Zelensky. Todo esto porque, si bien el objetivo es proteger las reservas estadounidenses y revisar, por cierto, la cantidad que tiene el país norteamericano, ya Zelensky ha asegurado que esto podría ser lamentablemente desfavorable, evidentemente, ante las circunstancias para la nación europea en medio de esta guerra que se extiende ya por 3 años. Vamos a ir avanzando en esta revisión internacional de día viernes. Nos vamos hasta la capital italiana, hasta Roma, con esta explosión de una gasolinera que deja 35 personas heridas. En pleno Roma. Exactamente, y según reporta aquí los medios locales, aparte de esta explosión, se registró un incendio posterior con esta densa columna de humo que era posible ver a varios kilómetros a la redonda. Esto ocurrió en el sureste de la capital, en el barrio de Prenestino Centocelle, con una explosión que ocurrió a eso de las 8 de la mañana, hora local. Y aquí los detalles de cómo se origina esta explosión son diversos. Sin embargo, todo parece indicar, Carola Seba, que esto podría haberse originado producto de una fuga que se había reportado durante la descarga de este combustible de gas de un tanque a un camión cisterna. Y claro, de hecho, el conductor precisamente de este vehículo alertó de la fuga. La policía ya estaba evacuando por esta notificación de fuga de gas cuando se origina esta explosión principal, y con ello posteriormente otras explosiones menores. Por eso la cantidad de heridos y la mayoría, un número importante de bomberos y de policías, porque justamente estaban atendiendo a esta fuga que había sido reportada. Y se produce este estallido gigantesco que se tiene que haber escuchado en gran parte de la ciudad, y con la columna de humo y todo. Y con daños, ojo, porque se ha reportado la presencia de escombros hasta 300 metros en los alrededores. De hecho, veíamos imágenes exactamente de algunos edificios cómo resultaron dañados producto de esta explosión que deja, según Rai News, hasta este momento 35 personas heridas, 2 de ellas de gravedad, pero sin heridas que pongan en riesgo sus vidas. Y todo esto cuando hay daños reportados de edificios cercanos. Había un depósito de vehículos bastante cerca de esta gasolinera, que también ha resultado con allí algunos vehículos dañados, producto de esta potente explosión que se registraba hoy más temprano. Y todo esto cuando Meloni ha expresado, por cierto, sus mayores deseos, por cierto, para la recuperación rápida de esta zona tras esta explosión en la gasolinera que está bastante cerca de la capital italiana. Ya para ir cerrando esta revisión internacional, hablemos de esta polémica que está en Perú, la presidenta que se duplicó el sueldo a través de un decreto. Atención a las cifras. Esto, al menos hasta hace algún tiempo atrás, la presidenta peruana percibía 16.000 soles, son aproximadamente 4.500 dólares. Pero con este decreto ahora ella va a recibir mensualmente 35.500 soles. Son 10.000 dólares que se va a convertir ahora su sueldo. ¿Cuál es la justificación? Bueno, por cierto, esas es las portadas de los medios el día de ayer. Todas las portadas con titular principal. Titular principal, porque también detrás de esto está la explicación que entrega el gobierno peruano. El ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, afirmó que el salario de la presidenta se había incrementado para equipararlo a los otros 11 jefes de Estado de América Latina.
Y esto porque, según planteaba desde el gobierno, de estos 12 países, el sueldo de la actual presidenta ocupaba el número 11. No aclara qué países se está comparando, pero lo cierto, y esta cifra es bastante reveladora, el nuevo sueldo de Boluarte es casi 35 veces superior al salario mínimo mensual que actualmente en Perú es de $288. Todo esto además en medio de un bajísimo índice de aprobación, 3% según reconoce Datum International, un nivel históricamente bajo. Pero lo cierto es que esto ha generado varias críticas. Hay algunas cifras de algunos sueldos y salarios que conocemos de algunos mandatarios de nuestro continente. En Uruguay, por ejemplo, sigue siendo el país latinoamericano que más le paga a su presidente, $26.000 al mes. Wow. Y en el caso, por ejemplo, de Luis Arce, ¿no? De Bolivia, $3.500 mensuales calculado al tipo de cambio oficial. Parte de algunas cifras que se han podido conocer a raíz de esta situación, pero aquí llama la atención que haya duplicado su sueldo a través de un decreto para equipararlo. Esa es la razón que utilizan en Perú para tomar esta decisión. No muy popular, una medida no demasiado popular. Acá en Chile estaba buscando una información. Hubo una comisión encargada de fijar remuneraciones, la encabezó el exministro de Hacienda Felipe Larraín. Y a partir de 2026, la remuneración bruta del próximo jefe de Estado va a llegar a los 10.269.000 pesos. Equivalente a lo que se subió. Claro, sí, exactamente. Pero un poco más de hecho. La diferencia, considero, particularmente en el caso de Perú, es el bajo índice de aprobación, ¿no? Que por lo demás se ha arrastrado muchísimo tiempo. Dina Boluarte llega por lo demás al gobierno en medio de una crisis política, ¿no? Intentando allí generar cierta estabilidad en el país vecino, pero lo cierto es que ha enfrentado varias protestas en estos últimos años y ahora con un 3%, que al menos es lo que plantean allí algunas encuestadoras. Y tú decías que esto representaba 35 veces el salario mínimo, ¿cierto? Exactamente, en Perú. $288. Acá en Chile equivale a 20 veces el salario mínimo. O sea, sí, es distinto. La relación, yo creo que con el ingreso promedio o el ingreso base son buenas referencias para ver si es muy alto o no el sueldo. Claro, además la forma en que se fija con una comisión encabezada, o sea, como una comisión políticamente transversal. Aquí aparentemente fue ella por sí, un decreto. Sí, ¿no? Un decreto. Exactamente. Y todo esto cuando recordemos que Dina Boluarte no llega al poder por una elección popular. De hecho, debido a la crisis que estaba enfrentando en ese momento, en diciembre del 2022, cuando Pedro Castillo era destituido, ella asume precisamente este rol de presidenta porque era vicepresidenta en ese momento. Y eso ha tenido que enfrentar, y lo vimos también por ese tiempo y también más recientemente, protestas, investigaciones también por las muertes que se originaron a raíz, por cierto, de esas movilizaciones. Bueno, lo cierto es que aquí en redes sociales, por cierto, era el trending topic, ¿no? La tendencia principal en Perú el día de ayer. Han calificado su aumento salarial de escandaloso, a Dina Boluarte de indigna. Bueno, estábamos viendo y revisando también las portadas, ¿no? Sin duda el tema principal en Perú por estos días, por este aumento, duplicando su sueldo. Bueno, aseguran que con esto va a subir en este listado de 11 naciones que corresponden precisamente a la revisión que hacen allí desde el gobierno de Dina Boluarte, pero de todas formas no deja de llamar la atención, ¿no? Está medida en medio de estos índices. Y aparte, la política peruana siempre está tan convulsa que esto perfectamente podría llevar a protestas o movilizaciones y vaya a saber uno en qué termina. O sea, la inestabilidad política es parte del paisaje habitual de Perú este siglo, digamos. Y a eso se suman varias polémicas que ha enfrentado Dina Boluarte durante su mandato. Por ejemplo, ¿por qué no reportó que se había sometido a una operación y que justamente estaba durante esos días en su trabajo y que no nombró, por cierto, a un presidente interino durante esa ausencia por una cirugía de nariz, no haber declarado algunos regalos de lujo que recibió? Varias polémicas que han contribuido a este bajo índice. Ahora habrá que ver qué cifra queda con esta nueva polémica. Muy bien, Isel, vamos a seguir contigo. AM. De regreso acá en CNN Chile Radio con Isel Guerra, revisamos las noticias internacionales y un paro de controladores aéreos. ¿Dónde, Isel? Hola, ¿cómo están? Nuevamente en Francia, y ojo con las repercusiones que tiene esta huelga que comenzó el día de ayer, pero que se ha extendido en esta jornada día viernes, porque se habla de que ha afectado alrededor del 40% de los vuelos
que entran, salen del país europeo y que también se realizan, por cierto, dentro de este territorio. Es una huelga que está afectando a todos los aeropuertos. Se habla de decenas de miles de pasajeros afectados que han tenido que en estas últimas horas intentar reorganizar, por cierto, sus diferentes trayectos debido a esta huelga, que hay otras cifras que plantean que hay 300.000 pasajeros afectados en todo el continente europeo, y todo esto en plena temporada de viajes como es el hemisferio norte por estos días. Claro, con el verano. pleno verano. Y además me imagino que Francia también debe ser como sobre todo París, Claro. un punto de conexión bien importante a otros destinos, no solo dentro de Europa, afuera, en Asia, por Claro. ejemplo, Exacto, Medio sí. Oriente. De hecho, sin ir más lejos, los dos principales aeropuertos, ¿no?, son los que reportan mayor incidencia en las cancelaciones y retrasos. Estamos hablando de Charles de Gaulle, así como también de Orly, que durante esta jornada han tenido estas imágenes, ¿no?, de pasajeros buscando cierta paciencia para poder reorganizar precisamente sus trayectos. Todo esto cuando los controladores aéreos están exigiendo básicamente mejores condiciones laborales. Acusan, por un lado, que no hay suficientes empleados para poder hacer frente a la alta demanda que han tenido los vuelos en estos últimos años y particularmente durante este 2024 y 2025, pero así como también plantean que la inflación está socavando sus sueldos y que por tanto están exigiendo allí también un aumento salarial como parte de las medidas que están solicitando a las autoridades locales, y con esta medida radical califican desde el gobierno francés. De hecho, sin ir más lejos, desde el Palacio Elíseo han calificado como inaceptable las demandas de los sindicatos, pero también criticando que esta huelga sea en una plena temporada de verano, cuando las escuelas han cerrado, las familias buscan salir y viajar, por cierto, dentro de Francia, así como también fuera de este país. Y por ejemplo, en el caso de Ryanair, aquí se habla de más de 400 vuelos cancelados. Solo esta aerolínea reporta 70.000 pasajeros afectados producto de estas movilizaciones que comenzaron el día de ayer, pero que se intensificaban durante esta jornada, afectando también a otras ciudades como Niza, Marsella y Lyon. Son parte, ¿no?, de las ciudades afectadas, donde se habla de 933 vuelos suspendidos en total, como parte de algunas de las cifras que se han conocido en estas últimas horas, y con la afectación que, por cierto, ha generado y la interrupción al normal funcionamiento de los terminales aéreos en el país europeo. Todo esto cuando durante esta jornada la situación se ha agravado. En los aeropuertos parisinos se anularon 4 de cada 10 vuelos que estaban previstos para esta jornada, y ya la DGAC francesa advertía que a pesar de las cancelaciones preventivas se esperan interrupciones y retrasos significativos en todos los aeropuertos franceses. Todo esto como parte de las medidas que han adoptado aquí desde los sindicatos de controladores aéreos, exigiendo mejores condiciones laborales. Muy bien, ¿dónde vamos ahora? Vamos a continuar esta revisión internacional en Estados Unidos. Hoy es 4 de julio, pero de la mano de la celebración Uy, qué mal nacional. recuerdo. Exactamente, que existe en el país norteamericano durante esta jornada. Bueno, se utilizan bastante fuegos artificiales, ¿no?, para llevar a cabo estas celebraciones. Sí, muy común. Es muy común en Estados Unidos precisamente que las familias se reúnan a hacer un asado, por cierto, y a lanzar fuegos artificiales o bengalas. Pero lo cierto es que también con ello hay un aumento de incidentes relacionados con pirotecnia, particularmente en este caso, que es lo que estamos viendo allí en pantalla. Estas imágenes llegan desde Los Ángeles. El día de ayer hubo una explosión y con resultado de incendio que afectó al menos 4 viviendas, precisamente donde aseguraban aquí bomberos en una de estas residencias que estaban albergando fuegos artificiales. 130 bomberos fueron necesarios para poder combatir estas llamas que se originaron a eso de las 9 de la noche, hora local, en el vecindario de Pacoima, donde lamentablemente 4 viviendas resultaron afectadas. Bomberos reportó que a la llegada del lugar se escucharon explosiones, posteriormente se percataron que efectivamente se trataban de fuegos artificiales que habían explotado e incluso habían hecho aumentar las llamas de 3 viviendas a una cuarta, que en cosa de una hora quedó totalmente reducida a cenizas debido a la intensidad de estas llamas. Oye, cuando todavía no se logra reconstruir todo lo que se quemó en el incendio ahí en Palisades y en otros sectores
de Los Ángeles. ¿Verdad? Por eso yo decía el mal recuerdo, porque Claro. fue tremendo eso. Sí, exacto, con cientos, si no miles de viviendas que en esa oportunidad resultaron destruidas en una temporada de invierno, por lo demás en el hemisferio norte, pero que se veía agravado por la sequía. En este caso particular, claro, estamos hablando de fuegos artificiales que por lo demás dejan una persona herida, una mujer gravemente herida de 33 años que ha sido trasladada hasta un hospital en estado crítico. Y bueno, con estas imágenes, por lo demás, vemos allí algunas personas siendo trasladadas por los equipos de emergencia. Además, imágenes aéreas que dan cuenta de este espeso humo, ¿no?, que se dejaba ver, por cierto, el día de ayer en medio del combate de las llamas, con bomberos sobre las casas e intentando rociar con agua sobre las llamas, y todo esto en medio de esta fiesta nacional estadounidense con la utilización de fuegos artificiales. De hecho, el llamado que hacen por estas horas los médicos estadounidenses es a tener cuidado, por cierto, porque hay cifras bastante dramáticas con la utilización de los fuegos artificiales en Estados Unidos. Solo el año pasado se reportaron 14.700 lesiones por fuegos artificiales durante 12 meses. 1.700 visitas a urgencias por uso de bengalas y 11 muertes reportadas por la utilización de fuegos artificiales en Estados Unidos. Aquí se hablan de amputación de dedos, manos dañadas por el incorrecto uso y utilización de los fuegos artificiales. Y claro, el día de ayer, por cierto, sin ir más lejos, aunque no está relacionado, coincidentemente ocurre en la misma fecha este incendio, ¿no?, en un almacén de fuegos artificiales, con esta explosión gigantesca que veíamos y era captado por lo demás por las cámaras de las televisoras locales. Se daban cuenta también de todo el ambiente festivo que hay en Estados Unidos por estas horas, ¿no?, en la previa de lo que vamos a estar viendo durante esta jornada, incluso con la celebración del propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como es tradicional en el país norteamericano. Ya para ir cerrando esta revisión internacional, atención los fanáticos de Oasis, porque vuelven a los escenarios después de 16 años. Tremendo. Peleas, que de hecho esa es la gran apuesta que existe por estos días, ¿no? ¿Cuánto va a durar esta gira mundial que comienza hoy? De hecho, esas imágenes corresponden a esta jornada. Su primer concierto en Gales, en el Principality Stadium de Cardiff, que tiene una capacidad En Gales, de 70.000 personas. Varios días van a estar allí, por cierto, el grupo Britpop, Qué buena que la por lo del demás tiene merchandising. el merchandising y de Adidas- todas las edades. Adidas sacó una línea especial de No. colección, sí. ¿En serio? Con múltiples poleras, cortavientos, polerones, socorritos también muy Imagínate. clásicos. Muy clásicos y característicos, por lo Y bueno, demás. esto que suena obviamente es una presentación en vivo, pero no sé cuál. Suena increíble en todo caso. Sí, y que por lo demás, no sé si ustedes van a ir al concierto en nuestro país. Sebastián noviembre. está En noviembre, aseguradísimo. 13 Yo de tengo mi noviembre. entrada ya en primera fila. Yo miro con ojos largos nomás. Ojos Porque- largos. Sí. Hubo también allí algunos incidentes para poder comprar entradas, con algunos reportes de dificultades, por cierto, para poder acceder a uno de los tickets. Sí, Está es que- largamente esperado. Se agotaron muy rápido y en todas partes, en Europa, o sea, en el Reino Unido, donde Sí, se van a presentar, exacto. no en toda Europa, solo No. en el Reino Unido y en Irlanda, en Estados Unidos, Sí. en México y acá en Sudamérica, y los tickets volaron. Exactamente, son 41 fechas que van a componer esta gira, que finaliza a finales de este año. El 23 de noviembre en Brasil es la última fecha. Y claro, aquí con la gran apuesta, ¿cuánto van a durar Noel y Liam Gallagher antes de pelear? Mira, Bueno, con que ya lleguen a que- Chile, con que lleguen a Sudamérica, después que se peleen todo lo que quieran. Bueno, esas son las Eso. últimas fechas, por lo demás, nuestro Por país. favor. Así que hay que cruzar los dedos. Por Bueno, favor. Y hace 15 años no tocan juntos, ¿cierto? El último concierto fue en Hyde Park de Londres, creo. Ese Sí. fue como el de despedida. 15, 16 años por ahí. Ya vamos a dejar a Oasis. Sí. Muchas gracias, Isel. Nos vemos, Isel. Nos vemos. A la noticia del momento 10:24. Mi revisión a las noticias del mundo junto a Isel Guerra acá en el Mesón. Isel, ¿qué tal? Hola otra vez. ¿Qué tal? Vamos a ir cerrando esta revisión de temas internacionales de esta jornada, pero partiendo en Alemania. Hemos estado hablando durante esta semana de las altas temperaturas y de los diversos efectos que han tenido la ola de calor que se dejaba sentir con fuerza a inicios de esta semana, y particularmente en este país, donde en estos últimos días se han reportado varios incendios forestales que están afectando particularmente al este de esta nación, y que además deja cientos de hectáreas consumidas. Incluso aquí las autoridades
autoridades locales se plantea que incluso podría llegar hasta 1000 hectáreas quemadas durante esta jornada en Sajonia, en Brandeburgo, en Turingia. Son parte de las zonas de Alemania donde se han registrado estos incendios forestales. Uno de los focos incluso está amenazando una zona de entrenamiento militar y incluso en el caso de Sajonia se han tenido que determinar y adoptar evacuaciones preventivas de las personas que viven en esta zona debido a la preocupación de que puedan extenderse rápidamente. Y esto es porque el fuerte viento ha dificultado, por cierto, las labores de bomberos. 1000 bomberos están desplegados en diferentes zonas de este punto de Alemania para hacer frente a estos incendios forestales. Hay dificultades adicionales no solo en el fuerte viento que cambia rápidamente de dirección, sino que también municiones antiguas en el terreno que precisamente dificultan aún más las labores. Lo cierto es que en esta semana hemos hablado de Grecia, por ejemplo, en el caso de la isla de Creta, uno de los puntos donde se han registrado incendios forestales durante estos últimos días, también en Turquía, allí también se han registrado graves siniestros en estas últimas jornadas como parte de las consecuencias de una temporada de verano que recién está comenzando en esta zona del planeta. Ya para ir cerrando esta revisión internacional, atención con este hallazgo que hemos conocido durante esta semana y que viene por lo demás desde nuestro país, un objeto interestelar que está atravesando el sistema solar. Recién descubierto, genera bastante entusiasmo, no proviene de aquí, este ya es el tercer cuerpo celeste extrasolar que es detectado en los últimos años y ya ha sido bautizado oficialmente como Tri-Atlas, porque de hecho fue observado en el telescopio Atlas que está en nuestro país. Cuando dice que no viene de aquí, es que viene de fuera del sistema solar. Exactamente, ya. Se cree que proviene de la constelación de Sagitario y que por tanto ha viajado millones de años por el espacio interestelar antes de ingresar a nuestro sistema. Hay algunos antecedentes y detalles que conocemos, por cierto, este objeto. Tendría un diámetro de 20 kilómetros aproximadamente, pero hay dudas respecto de este diámetro, particularmente por su fuerte brillo, que es una de las características. Tiene una trayectoria rectilínea y hay algunos antecedentes sobre sus posibles observaciones a contar de los próximos meses. Particularmente, el punto más cercano va a ser con Marte, el planeta donde va a estar bastante cerca el próximo 2 de octubre a 30 millones de kilómetros. Esto es considerado relativamente cercano en términos astronómicos, pero lo cierto es que también el punto más cercano con nuestro planeta va a ser el próximo 19 de diciembre a 20 millones de kilómetros. Va a ser observable a contar de septiembre en adelante, así que esto está generando bastantes expectativas de parte de la comunidad científica para poder conocer más detalles respecto a este objeto. Fascinante, ¿eh? Totalmente. No genera, hasta este momento no hay peligro para nuestro planeta, eso hay que decirlo por lo demás, pero de todas formas allí genera bastantes expectativas sobre qué se puede descubrir de él. Súper, muchas gracias. Buen fin de, gracias, que estén bien. Muy buen fin de semana.